nos crea el método main. Y voy a borrar todos estos comentarios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un método externo al método main y después invocarlo. El método que vamos a crear, public void, va a ser get users, porque como vemos nos va a devolver usuarios. Entonces, después de eso, como vamos a manejar un flujo de datos de manera externa que vienen de otro lugar, entonces vamos a utilizar un try catch. Vamos a capturar el error por aquí con un system error print. Vamos a ir error por aquí y vamos a concatenar la variable e, una variable e que viene de exception. Bien, aquí en el try ya nosotros vamos a escribir todo el código que nos va a ayudar a hacer la conexión. Bueno, lo primero que debemos tener es la URL de esa API. ¿Y cuál es la URL? Bueno, es esta que te voy a dejar acá abajo para consultar ese método get. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la clase URL. Vamos a crear un método un objeto de esa clase. Le vamos a llamar URI y le vamos a poner new. Vamos a instanciar esa clase URL y la vamos a inicializar con el valor, la URL de la API. Bien, ya tenemos la URL. Ahora vamos a utilizar la clase http con mayúscula http connection, http URL, es URL connection, y vamos a crear un objeto connection, y para esto vamos a hacer un casteo de http connection. Y ahora vamos a utilizar la URI, vamos a abrir una conexión con esa URL que nosotros estamos asignando aquí arriba. Entonces vamos a decir uri.open connection, y aquí ya lo que hace es abrir esa conexión a esa URL, se hace el casteo para que vaya una conexión correcta a nuestro objeto. Y ahí, usando nuestro objeto connection punto, vamos a asignar qué método vamos a utilizar. Si va a ser un método get, un método post, un método put, un método patch. Vamos a decir set request method, y aquí vamos a asignar ese método. El método que vamos a utilizar es un get. Bien, y seguido de eso utilizamos otra vez el objeto connection para abrir esa conexión. Decimos connect utilizando el método connect de esa clase. Seguido de eso vamos a obtener el código HTTP de respuesta. ¿Por qué de respuesta? Bueno, cuando nosotros hacemos peticiones a una API, siempre nos devuelve un código de respuesta HTTP que es avisándonos si la petición fue correcta. Si fue correcta, nos va a mandar un OK, me parece, un OK. Y un OK es un 200, un código 200. Si nos manda un 404, como sabemos es de que un not found, de que no existe. O un 500, 501,
esos son errores del servidor, quiere decir que son errores internos de la API. Entonces vamos a capturar ese código. Si nos devuelve un OK, lo que va a hacer es, vamos a seguir con toda la estructura, pero si nos manda un cualquier código distinto de 200, quiere decir que algo hubo mal. Entonces vamos a capturar el código. El código viene en un tipo de dato entero. Entonces vamos a crear una variable int. Le voy a poner rest code. Rest así. Rest code y va a ser igual a. Vamos a utilizar el objeto que es el que tiene nuestra conexión. Punto. Ahora sí que más que nada la conexión, la petición que ya hemos creado. Entonces le ponemos connection.get response code. Seguido de esto, vamos a validar el código. Seguido de esto, vamos a validar el código. Vamos a validarlo con un famosísimo if. Y nosotros le vamos a decir si rest code es distinto de 200. Entonces, ¿qué vamos a mandar cuando sea distinto de 200? Bueno, vamos a mandar un error que sería, para manejar errores aquí en Java es con throw, con h throw, y le vamos a hacer un nuevo error, un error, un runtime exception, y le vamos a mandar los parámetros, que es una cadena más que nada, un mensaje, y le vamos a decir error. Le vamos a decir error y le vamos a mandar el código de error. O más que nada, pues, a ver qué código nos mandó, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, me equivoqué y puse mal la URL, pues aquí me va a mandar error 404. O si hubo un error en el servidor, nos va a decir error 500 y cacho. Y bueno, seguido de esto es cuando mande error, cuando el código sea distinto de 200. Entonces, si el código no es distinto de 200, o sea que es igual a 200, else, en caso contrario, que se aquí, entonces vamos a utilizar la clase string builder, string builder, y le vamos a poner data, vamos a poner data string, tenemos que instanciarlo antes, new string builder. Bien, creamos ese objeto data. Lo que va a hacer este objeto es almacenar cada endpoint que ahora sí que me esté devolviendo esa conexión. Como vemos, son varios. 1, 2, 3, 4, 5, si están correctos los ID, son 21. Alrededor de 20 registros, 20 endpoints. Entonces vamos a estar interactuando con ese objeto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, utilizando la clase scanner. Utilizando la clase scanner de Java útil. Java scanner, vamos a crear el objeto scanner. Y de igual manera vamos a instanciarlo scanner. Bueno, pero este ya sería el objeto.
la clase, entonces sería scanner con mayúscula. Scanner con mayúscula. Y seguido de esto vamos a mandar de dónde vamos a obtener, o sea, el escáner, qué cosa va a escanear, de dónde va a sacar todos esos datos. Bueno, de la URI, de la URL que nosotros asignamos en la parte superior. Y lo que va a hacer es abrir open string, una entrada, la entrada de datos, open string. Y entonces este escáner ya va a tener todos esos datos, por lo que quedaría nada más como que leer esos datos. ¿Cómo vamos a leer esos datos? Bueno, como está se puede decir que en distintas posiciones, es un arreglo, entonces lo vamos a hacer con una estructura repetitiva, un while. Un while donde vamos a utilizar el objeto scanner. Scanner, la variable scanner, el objeto, y le vamos a decir punto has next, es decir, nos va a devolver un objeto, ahora sí que ¿cómo les diré? Un registro nos va a devolver. Llega el primer registro, lee el primer registro, lo va a almacenar en data. Recuerden que data es el objeto de Stream Builder, y ahí es donde nosotros vamos a agregar con append. Nosotros podemos agregar a ese objeto. Entonces le decimos scanner.next. Next line, debe decir next line, para que escanee la siguiente línea. Lo que va a hacer es, llega el primer registro, lo almacena, y a este le va a decir que se vaya a la siguiente línea, y así sucesivamente hasta que se terminen los registros. Seguido de esto, lo que tenemos que hacer, porque abrimos el escaneo, entonces tenemos que cerrarlo. Scanner.close. Bien, aquí nosotros ya tenemos esos datos. ¿Cómo podemos ver esos datos? Bueno, con un system print, aquí está. ¿Y dónde están los datos? Bueno, los datos están en data, en data. Vamos a ver data punto to string. De esta manera nos va a mostrar en la consola los datos de la API. Bueno, vamos a pasar todos estos datos así directamente. Vamos a pasarlos así directamente. Y vamos a correr. Y vamos a encomendarnos a Diosito Santo, que todo salga bien. Y como vemos, aquí ya tenemos la respuesta, todos estos datos, todos nuestros datos. Si ven, son los mismos datos. El registro 1 le pertenece al usuario John. Y acá está el ID 1 le pertenece al usuario John. Muy bien, ya tenemos la conexión, ya tenemos respuesta, ya todo está bien. Ahora lo que hace falta es procesar estos datos, más que nada pasarlos a un JSON, porque así con este objeto Stream Builder no podemos trabajar cómodamente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta librería de JSON Object y JSON Array, me parece. Y vamos a utilizarlo para qué, para procesar estos datos
y mandarlos a un JFrame. A un formulario más que nada, para que me digan, un formulario. Y en un JTable mostrar esos registros como si fueran una base de datos más o menos. Y bien, ¿cómo lo haremos? Vamos aquí a nuestro paquete principal de request, le damos clic derecho y le damos a new JFrame y le vamos a poner data, o bueno, le vamos a poner users, le damos finish. Esperamos un poco. Bien, ya tenemos nuestro formulario. Voy a hacer esto un poco más chico. Esto para acá. Bien, aquí está nuestro formulario. Le voy a poner un label. Le voy a poner label. Vamos a editar. Le voy a poner users. User. Lo voy a poner medio centrado. De ahí vamos a utilizar un table, un JTable. Arrastramos el JTable por aquí, lo pasamos hasta acá. Bien, ahora nos vamos a la parte inferior izquierda. Aquí le damos clic derecho donde dice change variable name y le vamos a poner lo vamos a dejar igual, nada más le vamos a poner, le vamos a quitar el 1 y le vamos a poner users. Bien, ahí está, user. Ahora nos dirigimos a donde dice request. Voy a dar un control Z para que regrese nuestro método, y este método lo vamos a quitar de aquí. Le vamos a dar un control X, de ahí nos vamos a ir a el source o al código de nuestro formulario, y aquí lo que vamos a hacer es pegarlo abajo del constructor de esta clase. Aquí nos dice que si queremos importar estas librerías, y le decimos que sí. Bien, para que no nos mande error, y ya está. Estas importaciones las vamos a quitar, y aquí lo que vamos a hacer es, porque si nosotros ejecutamos pues no se va a ejecutar nada, y lo que queremos es que se muestre ese JFrame. Entonces lo que vamos a hacer es invocarlo, users. Bueno, más que nada primero tenemos que crear un objeto users. Vamos a instanciarlo, user. Bien, y ahora vamos, el punto y coma se me pasó, que no se les pase el punto y coma. Bien, y aquí vamos a usar ese objeto user.set visible, y le decimos que true. Y le damos correr para ver que ya nos aparezca. Ahí está, ya nos aparece aquí nuestro formulario. Cerramos, vamos al código. Aquí en la clase main, estas queremos pues ya las podemos cerrar. Ahora nos vamos aquí a lo que es nuestro código de ahora sí que del formulario, y pues lo primero que tenemos que hacer es ejecutar este método aquí en el constructor. Le vamos a decir get users. Como ven aquí ya sí me lo detectó, parece que ya era porque tenía que poner el static, pero bueno, aquí ya no los detectó y ya está el get users. Si nosotros ejecutamos, el constructor lo que hace es darle valores a la hora de arrancar la aplicación. Es decir, cuando se ejecute, llenar de datos, por ejemplo nuestro formulario, lo que va a hacer es llenar los datos al principio. Cuando se ejecute la aplicación, todos los datos se deben cargar en este JTable.
Como vemos, aquí están los datos, todo está ejecutando de manera normal. Vamos a parar la ejecución ahí. Vamos a cerrar esto. Bien. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es el JTable trabaja con, vamos a crear procesamiento de los datos. Le voy a poner aquí porque aquí vamos a procesar esos datos, los vamos a procesar. No, está dentro del try catch, pero no está dentro del if, del else. Sería aquí abajo del system. Aquí tenemos procesamiento de los datos. Bien, aquí vamos a procesar todos estos datos. Entonces lo que vamos a hacer es crear aquí un default table model. Vamos a crear el modelo de nuestra tabla, es decir, el modelo del JTable. Entonces vamos a crear el objeto model igual a default model. Entonces esto, pero antes tenemos que poner la palabra reservada new. Y entonces después de esto vamos a utilizar model, el objeto model, y vamos a agregar las columnas. Las columnas van a ser así que el nombre que va a tener esta columna aquí, el nombre de la columna, así que es el nombre de la columna, ¿no? Entonces vamos aquí y vemos que es ID, email, password, name, todo esto lo vamos a pasar allá. Entonces voy a hacer esto un poquito para acá, y el primero es ID. Voy a copiar estos, son 6 registros, entonces voy a pegar 6 veces. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ahorita lo arreglo. 1, 2, 3, 5, falta 1. Bien, le voy a dar format. Ahí está. Pero me faltó ver cuáles eran el nombre de esos campos. Entonces el segundo es email, el tercero es password, el cuarto es name, nombre, el quinto es role, y por último avatar. Bien. Vamos de nuevo. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es, nosotros, como decía al principio, tenemos que pasar el Stream Builder, tenemos que pasarlo a un formato JSON para que ahora sí que se nos facilite la lectura de esos datos. Pero nosotros, bueno, Java, las aplicaciones de Java estándar no nos proporciona esa librería. Entonces nosotros tenemos que descargar ese jar. En la descripción voy a dejar también el link para que descarguen el jar. El jar les va a descargar un archivo, sí, como este. Lo que van a hacer es extraerlo. Lo van a extraer. Y ahorita me aparece el archivo. Les va a dejar un archivo jar que es el que ustedes van a importar aquí en librerías. Todavía no aparece, lo voy a utilizar. Aquí está. Este archivo jar, se fijan, parece que son los mismos, pero no. Eso es porque el WinRAR me lo está detectando así, pero este es el archivo .jar y este es el zip. Entonces nosotros vamos a utilizar el jar. Por lo regular yo lo que hago es mover todos los JSON todos los jar que yo utilizo, los muevo a la carpeta donde se guardan todos mis proyectos, en NetBeans Project y en jar. Aquí ya tengo el jar, ya lo tengo ahí, y entonces todos los muevo ahí para que todos estén como que ordenados. Entonces lo que vamos a hacer es importar esa librería, le damos clic derecho y le damos add jar folder.
Y lo que vamos a hacer aquí es buscar, dependiendo de dónde tengamos nosotros ese jar. Y pues como ya lo tengo aquí, le voy a dar open, selecciono el jar y le doy open y ya me importa esta librería. Entonces yo ya puedo utilizar esa clase. Voy a borrar, bueno, lo voy a dejar ahí. Yo ya puedo utilizar un JSON. Como ven, ya me aparecen todas las clases del JSON, del OEG.json. Lo que nosotros vamos a utilizar es un JSON array. ¿Por qué un JSON array? Porque nos estamos viendo un arreglo de JSON. Si fuera un JSON en particular, uno solo, pues pueden utilizar el JSON object. Pueden utilizar ese, pero como nosotros nos está devolviendo un conjunto de JSON, entonces va a ser el array. Decimos que es el array y entonces vamos a darle un nombre, le vamos a poner JSON data igual a new object, que va a ser un nuevo objeto. No, me ando equivocando aquí. Y eso es un JSON array, porque estoy instanciando, salteando pasos ya. Bien, ahora, ¿de dónde voy a tener esos datos? Bueno, de data.toString. Literal, es lo que estamos haciendo es pasar ese string a un formato de tipo JSON. Entonces aquí nosotros ya podemos acceder a esos datos. ¿Y cómo vamos a acceder a esos datos? Bueno, con un bucle. ¿Qué bucle es? Adivinaste, un for. Vamos a utilizar un for para acceder a esos datos. Vamos a hacer, decimos int i igual a 0, que i sea menor al, ahora sí que a la dimensión del JSON. Como sabemos, tenemos el método .length. Esto lo que nos va a devolver es la dimensión, es decir, si son 20 JSON, entonces nos va a devolver 20. Pero como aquí en programación nosotros trabajamos desde 0, entonces que debe llegar hasta 19 nada más y no hasta 20, porque está contando desde 0. Y le decimos y iniciamos el contador. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pasar el JTable. El JTable maneja objetos para poder cargar sus datos. Entonces, ahora lo que nos queda es el objeto. Los objetos son estos. Por ejemplo, este es un objeto, este es otro objeto y este otro objeto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es extraer esos objetos y cargárselos al JTable. Todo eso lo vamos a estar almacenando, pero antes tenemos que crear un objeto de tipo obj que va a tener un array, que esto va a ser igual a la instancia de objects. Aquí le vamos a decir object igual a 6. ¿Por qué 6? Bueno, porque son 6 campos, por así decir. El ID, el email, el password, el name, el role y el avatar. Entonces ahí va un 6. Seguido de eso, vamos a utilizar el obj y vamos a decir en la posición 0. ¿Quién está en la posición 0? Bueno, va a estar el ID. En la posición 0 le vamos a decir que sea igual a JSON data .get JSON object, aquí está, que es igual a i. ¿Para qué? Para que cuando sea, en el caso, como vemos, va a recorrer este arreglo y en la posición 0, aquí en la posición 0, cuando i sea igual a 0, entonces va a corresponder a este JSON. Entonces va a corresponder a ese punto, decimos punto, para acceder
a ese objeto que nos está devolviendo en la posición 0, qué campo quiero yo procesar, qué dato o sea, de qué llave, de qué clave voy a obtener esos datos. Y le voy a decir que del ID y me va a devolver 1. Entonces le voy a poner aquí get, paréntesis, y voy a poner ID. Pero debemos de tener mucho cuidado que sea igual, que esté igual descrito como está aquí. Todo esto lo vamos a hacer 6 veces. Uno por ID, otro por email, otro por password, otro por name, otro por role y otro por el avatar. Entonces vamos a aplicar 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en la posición 1, esta posición que estoy editando corresponde a las columnas del JTable. Y esta posición que está aquí corresponde al arreglo que nos está devolviendo nuestra API. Bien, en la posición 1, que sería el email, iría el email. En la posición 3 iría el password. En la posición 4 iría name. Después iría role. Y por último, avatar. Sería avatar y bien. Ya tenemos estos datos y ahora lo que vamos a hacer, el object, ahora sí que este arreglo, vamos a cargarlos con todo este conjunto de datos. Vamos a crear un nuevo objeto, pero es el objeto que va a manejar el modelo que acabamos de crear de nuestro JTable, que todavía no lo hemos cargado, pero enseguida lo vamos a cargar. Ahora sí que al JTable. Entonces, lo que vamos a hacer es model.add y como vemos, él recibe un objeto y es ese objeto que nosotros ya creamos, que es este. Ya por default me lo pone ahí, obj. Lo que hace es cargar un objeto, sería una row, una fila, por así decir. Bueno, es una fila. Un objeto es una fila y así sucesivamente. Va a estar iterando por cada fila, por cada ítem. Y ya lo que falta, el modelo va a estar almacenándolo. Él los va a estar almacenando, sin importar cuántos sean. Él los va a seguir almacenando, sean 100, 200, miles. Y cuando termine de almacenar esos datos, lo que nosotros ahora sí que nos falta es cargar esos datos al JTable. Vamos a cargar el modelo .setModel. Y como vemos, ya aquí ya me puso el model. Lo que estamos haciendo es cargar un modelo que nosotros creamos aquí en la parte superior, aquí. Y literalmente esto debería estar funcionando. Vamos a ver. Vamos a ejecutar. Esto debería estar funcionando. Ahorita vamos a ver si nos marca algún error o algo. Esto debería estar al 100. Y bien, como vemos, aquí están todos los datos. Tenemos el ID, el email, el password, el name, el role, el avatar. Si venimos aquí, esta es nuestra API. Si quieren, bueno, podemos volver a cargar para que corroboremos. Ay, no sé por qué hace eso, pero bueno, lo voy a pegar en otra pestaña, lo voy a poner por aquí. Y bien, ya me cargó, y ya me había cargado los datos allá. Bueno, veremos aquí que carguen aquí los datos. Pero bueno, literalmente ya esto ya está. Como vemos, ya cargó. Y estos son los datos, pueden corroborar. El ID 1 pertenece a John, y aquí está John. El 2 pertenece a María, y aquí está María. Y bueno, esto es todo. Ahora sí que ya tú puedes usar todo esto, adaptarlo ahora sí que a tu conveniencia, dependiendo de las necesidades que tú tengas. Ya puedes obtener cada uno de estos datos, ya los puedes obtener, cosa que no podemos hacer directamente con el Stream Builder, por eso se necesitaba de esta librería del JSON. Y pues sería todo. Si te sirvió el video, no olvides darle un grandioso like y suscribirte, obviamente.